¿Aparece esto en tu tablero? ¿O esto? Seguramente es el sensor de temperatura fallando. Así lo arreglas. ¿Hay algún problema o con el sensor de temperatura o con el termostato? Lo primero que voy a hacer, y de eso se trata este video, es cambiar el sensor del anticongelante. Ok, el sensor de temperatura del anticongelante se encuentra del lado derecho de su carro, al menos en este carro. Ustedes, si quieren cambiar el sensor de su propio carro, nada más averigüen de qué lado está. En este caso, está aquí. Este es el cable que da. Déjenme ver si puedo aclarar la imagen. Espero que ahí quede. Este. Quitan este cable, después quitan el sensor y vuelven a poner el sensor, ¿ok? Se va a perder un poco de agua, ¿sí? Pero ya después nada más recuperan lo que pierdan. Y se va a perder probablemente allí. Ok, ya encontré cómo se quita. Tienen que levantar este. ¿Se fijan? Este que está aquí. Se levanta y sale. Lo que no veo claro es cómo gira esto. Ahorita voy a checar. Se supone que es un dado el que hay que utilizar para girar y quitar el sensor. Aquí está, mire. Listo. La extensión, el adaptador y la matraca. 19 milímetros es la que le queda ahí. Ok. Ahorita vamos a intentar. Ahorita les muestro. Ok, ya pusimos la extensión ahí. Posiblemente no alcancen a ver. Ahí está. Tiene que ser así de larga porque tiene... Miren, les voy a enseñar. Tiene esto. Entonces, una corta no les funciona. Cuando le ponen una larga, entra perfecto. Ok, entonces ahí empezamos a aflojar. Vamos a ver. Es la primera vez que lo hago. Y si nunca lo han hecho, lo están haciendo por primera vez conmigo. No tengo ni idea qué va a pasar. Tengo entendido que va a salir un poco de anticongelante de allí. Y está bien. Pongan un cartón abajo. Se me olvidó poner un cartón abajo. Pueden poner un cartón abajo, una, no sé, una sábana vieja o algo para que puedan ya nada más tirar después de que absorba todo el anticongelante que se salga. Acabo de quitar el tornillo y como pueden ver está saliendo algo de anticongelante. Está bien. Lo que le haga falta después, pues se lo volvemos a poner. El sensor que le acabo de quitar. Obviamente, el carro está frío. Por favor, esperen a que el carro esté frío. Y sí, van a perder un poco de anticongelante. Lo están perdiendo de allí. Pero, pues nada más le vuelven a poner más anticongelante y listo. ¿Ok? Entonces ahorita tenemos que esperar a que termine de sacar anticongelante y ponemos el nuevo sensor. Ya dejó de sacar lo que estaba sacando. Ahí está. No fue mucho. Como pueden ver, todavía tiene anticongelante. Nada más tenemos que recuperar lo que hizo falta. Aquí tenemos el sensor antiguo, el que estaba puesto. Podemos ver cómo tiene
desgaste. Claramente está desgastado. Y claro, si lo comparamos con el nuevo, pues mucha diferencia, ¿va? Mucha diferencia. Ahora, tengan mucho cuidado. El nuevo debe de traer su rondana. ¿Ok? Cuiden mucho ese detalle. Viene en el mismo paquete, pero si no lo notan, mira, ahí está. ¿Lo ven? Muy importante. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, este es el viejo, vamos a poner el nuevo y vamos a ponerlo allá adentro. Ahí ya quedó. Listo. Muy bien. Ok, ya está puesto el sensor y ya nada más queda conectar nuevamente el enchufe. Ahí está. Para lo cual vamos a probar que esté funcionando bien. Vamos a ver. Ok, vamos a corroborar si persiste el engine light. Claro. Obviamente les está marcando que tiene bajo anticongelante. Por eso es la luz de alerta del motor. Ok. Tenemos que volver a poner el anticongelante que perdimos. Lo voy a hacer y regreso. Si recuerdan, hace rato este bote estaba cuando menos hasta la mitad, el contenedor de anticongelante. Ya no tiene la mitad. Es un líquido naranja. Se lo vamos a poner y hasta que quede lleno. Bueno, hasta que quede hasta el máximo. Como pueden ver, el máximo es hasta esta línea. Entonces vamos a ponerle anticongelante hasta ese lado. Ok. Tengo un anticongelante. No es el Acedelco, pero es uno que está bastante recomendado y que les voy a dejar en la descripción. Ok, ya le puse líquido. Lo prendí 1 minuto. Lo apagué. Checo el líquido. Y como pueden ver, todavía le falta. Ok. Me imagino, porque no soy experto, que el motor todavía está bombeando el líquido refrigerante. Entonces le voy a poner más. Listo. Ya está cuando menos verde hasta la mitad, porque más o menos aquí está la mitad. Ya prendí el carro. Obviamente me está marcando el cinturón de seguridad. Está marcando la temperatura del anticongelante. O sea, está recibiendo información el nuevo sensor, pero todavía está la señal de alerta. Voy a escanear, voy a ver, debe ser la misma señal. Borro la señal, borro la alerta y vamos a ver cómo responde. Ok, acabo de borrar la alerta y ya no está. Está marcando bien la temperatura. Obviamente, si ese no es el problema, después de unas cuantas millas me volverá a marcar que está el engine light, la alerta del motor. Ok, vamos a apagar. Vamos a volver a prender. Me marca perfectamente la temperatura.
estuviera funcionando el sensor, no me mostraría temperatura. Me está mostrando temperatura, quiere decir que está funcionando el sensor. No aparece otra vez el motor, el alerta del motor. Vamos a manejar unos cuantas millas y vemos. Y así es como hemos concluido con el arreglo de cómo cambiar el sensor del anticongelante. Vamos a estar monitoreando el desempeño y vamos a ver si con eso fue suficiente. Ok, esto fue Sky en corto.